Amados hermanos, continúo en la hora del sermón, este día de adoración al Señor, siempre con el estudio del libro de Éxodo. Veremos la lección número 64. Esta lección, el tema que voy a iniciar es la visita de Jetro, que está plasmada en el capítulo 18 de Éxodo. Es lo que vamos a estar estudiando en por lo menos 3 lecciones. Ahora solo vamos a ver una pequeña parte de esta visita de Jetro. Es algo muy interesante también y se aprende mucho de esta visita que aquí se da. Hay detalles que son muy importantes. Pero antes que todo, siempre pidamos la bendición del Señor a través de la oración. Padre eterno, te damos gracias porque tú nos permites continuar adorándote y lo hacemos a través del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Permite que siempre haya mucha edificación para todos y que siempre tú seas el principal, o sea, quien recibe la honra y la gloria. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta visita de Jetro que tenemos en el capítulo 18 del libro de Éxodo, ¿qué es lo que vemos? Vemos que después de que los israelitas llegaron al monte de Dios, Jetro, el suegro de Moisés, vino a verlo con su esposa Séfora y sus 2 hijos, Gersón y Eliezer. Entonces Éxodo 18 describe la visita que le da Jetro a Moisés. Fíjense bien que cómo describe la escritura cuando dice que vino con su esposa Séfora. En otras palabras, Jetro viene con su hija, ¿ve? Porque es la que había dado como esposa a Moisés. Y luego viene con Gersón y Eleazar, pero aquí se refiere a sus 2 hijos de Moisés, pero eran los nietos pues de Jetro, ¿verdad? Gersón y Eliezer. Pero la escritura como que hace a un lado el aspecto, el parentesco, y le da más énfasis a la relación que tienen con Moisés, ¿verdad? Entonces, después de que Moisés y Jetro intercambiaron saludos, Moisés le contó a su suegro que Dios había liberado a Israel de Egipto y de los peligros del viaje. Ahora usted tiene que entender pues que cuando Moisés dedica tiempo para contarle a su suegro pues todo este episodio, pues usted tiene que entender que no fue una charla de 15 ni 30 minutos. Fue una charla que pudo tomar 2, 3, 4, 5 horas en contarle todo ese episodio que se dio de esa liberación de Israel, de la nación egipcia, así como de los peligros que hubo en el viaje. Al oír esto, pues, Jetro se alegró con su yerno, y lo que hace Jetro es, pues, alabó al Señor y presentó sacrificios a Dios. Esto se ve bien claro. Y al día siguiente, Jetro observó a Moisés sentado todo el día juzgando al pueblo, procedimiento que agotaba tanto a Moisés como al pueblo. Usted se puede dar cuenta que cuando en nuestro sistema de salud
No me refiero tanto solo al sistema público, aún en el sistema privado con médicos pagados, es una desgracia que hay, una indisciplina de nuestros sistemas médicos, que usted tiene una cita y ellos no respetan la cita que usted tiene con ellos. Usted tiene la cita para determinada hora y muchas veces viene pasando hasta 2, 3 horas después y uno no entiende por qué si le dan cita, porque proceden así de esa forma. No debería ser así. Abusan del cansancio y de la salud que ya va deteriorada de su paciente. Aquí se da esta situación. En el caso de Moisés, solo él atendía. Imagínense tanta gente, qué largas esperas no tendrían que haberse dado en vista de que solo él trataba todo asunto de las necesidades que tenían que consultarle a él. Entonces, esa noche, Jetro habló con Moisés acerca de su método de liderazgo y lo instó a que se encargara de la tarea de interceder ante Dios en favor del pueblo y enseñar al pueblo la ley. Sin embargo, sugirió que nombrara hombres buenos para juzgar conflictos menores, mientras que él se ocuparía de los casos más graves. Yo recuerdo que ya he dicho en una lección que la escritura en titulillos los identifica como jueces. Ellos no eran jueces, simplemente eran hombres de buen testimonio, hombres capaces, por supuesto, a los cuales se les podía dar ese cargo para ayudar al pueblo. Y eran casos que no eran difíciles. Los casos difíciles pues se le traían a Moisés, porque evidentemente un hombre ya de más de 80 años, su misma vida le ayudaría para hacer juicios que requerían de un hombre de experiencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Moisés tomó el consejo de su suegro. Luego dice la escritura que despidió a su suegro y Jetro volvió a su tierra. No dice si se lleva de regreso a su esposa y a los hijos, ¿ve? Pero Jetro vuelve a su tierra. Este es el resumen de lo que vamos a estar estudiando en todo lo que concierne a este capítulo 18 en relación a esa visita de Jetro. Pero empecemos viendo esta reunión familiar, porque es una reunión familiar la que se da aquí. Moisés con su suegro, con su esposa, con sus 2 hijos, 5 personas pues que se presentan y tienen acá, por decirlo así, esta reunión familiar. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 7. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella,
Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Bueno, Moisés recibió un visitante, dice aquí, en el monte de Dios, o sea, el monte de Sinaí, pues. Su suegro, Jetro, que en otro pasaje se le llama Reuel, apareció en el relato antes en el libro cuando Moisés huyó de Egipto y encontró refugio, esposa y una vocación en casa de él. Entonces, como sacerdote de Madián, Jetro podría haber sido a lo mejor un adorador de Yahvé, el único Dios verdadero. Entonces Jetro vino porque oyó lo que Dios había hecho con Moisés y con Israel. Ustedes tienen que entender pues que las noticias no son como ahora, que la tecnología a nosotros nos permite dar una noticia a donde querramos. De seguro pues tomó algún tiempo, podría ser unos días, semanas a lo mejor, en que Jetro se diera cuenta de todo lo que había sucedido en relación a la liberación judía de la nación egipcia. Entonces el plan de Dios, que las naciones lo conocieran mediante su poderosa liberación de Israel, estaba dando resultados. Ustedes pueden ver que hasta este momento la liberación va con éxito. A pesar de todas las dificultades que ya las hemos estudiado, muchas de ellas que se presentaron desde las plagas y desde que salen, la situación de Amalek que lo acabamos de estudiar, en fin, hubo dificultades. Entonces Jetro trajo consigo a Séfora, la mujer de Moisés, y a sus dos hijos, Gersón y Eliezer. O sea, trae a su hija pues y a sus dos nietos. Gersón significa forastero ahí y Eliezer significa mi Dios es ayuda. Fíjate bien, Gersón, forastero ahí, y Eliezer, mi Dios es ayuda. Y luego Éxodo 18 le dice al lector únicamente que Moisés la envió, dice. Es decir, la palabra que aquí se usa para envió es la palabra chalak del idioma hebreo y se utiliza más tarde para hablar del divorcio, que lo vamos a ver posteriormente. En este pasaje tiene un significado neutral, donde se utiliza en lo que respecta a la salida de Jetro. Entonces, vemos pues que Éxodo 18 pues le dice al lector únicamente que Moisés la envió, no cuándo ni por qué lo había hecho. No se dan estos detalles. En vista de que a Séfora se le menciona por última vez en el capítulo 4, versículos 24 al 26, usted recuerde que lo vimos allí en el incidente del esposo de sangre. Recuerda bien que lo estudiamos bien este aspecto. Los eruditos suelen suponer que Moisés, tal vez habiendo entendido por fin lo peligroso de su misión, la había enviado desde entonces con sus dos hijos de regreso a Jetro, el padre de ella. Y es que tenemos que entender, hermanos, nosotros podemos especular, hacer varias conjeturas, que la misión que Dios les estaba dando a Moisés no era una simple misión. Mire, no es como que le digan a uno, a mí por ejemplo, hermano, el día de mañana, fíjese que yo, o un compañero, un predicador puede ser,
yo tenía que predicar en Aguachapán, pero no voy a poder. ¿Cree usted que me puede sustituir, tomar mi lugar? Y yo le digo que sí, pero es una misión que se puede cumplir en un día por la cercanía. Pero aquí estamos hablando de que esta misión que se le estaba dando a Moisés era algo enorme. La palabra grande queda pequeña, hermano. Era algo monumental, pues. Era encargarse de la liberación de más de 1,5 millones de personas, y en la cual iba a ser el líder. Entonces, no es que su esposa y sus hijos le hicieran estorbo, sino que no podía dedicarles el tiempo debido a ellos. Entonces, lo más sensato, lo más prudente fue que se fueran por ese tiempo con su suegro, con su padre, pues, con su abuelo, y él poder quedar en cierto modo libre, no de ellos, sino libre para poder desarrollar esta misión tan delicada que iba a llevar adelante. Entonces, tal vez lo más intrigante acerca de esta visita y su resultado es cuándo tuvo lugar. Su ubicación en el texto sugiere que se dio después de la batalla con los amalecitas. Esto para mí es claro. Pero antes de la entrega de la ley en el monte Sinaí, también para mí es claro, porque no hemos llegado al capítulo 20, donde allí se da la entrega de la ley en el monte Sinaí. Sin embargo, algunos afirman con frecuencia que el incidente de Éxodo 18 a lo mejor se sale del orden cronológico, y esto es posible. ¿Por qué digo esto? Porque los relatos bíblicos no siempre fueron escritos en un orden cronológico estricto. ¿Ve? Este hecho es evidente en Éxodo, en el relato de la última plaga y la institución de la Pascua. Ustedes recuerden cuando estudiamos las plagas, cómo es que antes que se diera la última plaga, la muerte de los primogénitos, hay un impasse. ¿Cuál es ese impasse? El hablar acerca de la celebración de la Pascua, que sería precisamente para conmemorar esa liberación que Dios les daría a ellos. Hay esa situación donde vemos que no se respeta, por decirlo así, la cronología. Entonces deben considerarse dos posibles ideas. La número uno es que las referencias a las ordenanzas y leyes de Dios sugieren que la visita de Jetro tuvo lugar después de la promulgación de la ley. Es decir, el relato paralelo del establecimiento de la ley que aparece en Deuteronomio capítulo 1 especifica que la reorganización se llevó a cabo al final de su estadía en Horeb, el cual es Sinaí. Entonces Moisés dijo que su labor consistía en declarar las ordenanzas de Dios y sus leyes, y eso se ve en el versículo 16. Y Jetro, de este capítulo 18, y Jetro aconsejó a Moisés que les enseñara las ordenanzas y las leyes. Se ve en el versículo 20 de 18. Por lo tanto, parece pues que Moisés ya tenía que haber recibido la ley. Y entonces a favor de esta interpretación está el hecho de que el evento ocurrió en el monte de Dios, como lo expresa el versículo 5, o el monte Sinaí, pues el monte de Dios es el mismo monte Sinaí. Además, el relato no tiene las características
de las historias de viajes que lo preceden, que narran el viaje y la llegada de los israelitas a un nuevo lugar. Incluso la historia acerca de la promulgación del pacto en el capítulo 19 tiene estas características. Eso lo veremos posteriormente, porque ahorita estamos en el inicio del análisis de este capítulo 18 de sobre la visita de Jetro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si el incidente reportado no cumple un orden cronológico, es decir, si ocurrió en algún momento durante el año que Israel pasó en el Sinaí, mientras se construía el tabernáculo, la pregunta es ¿por qué se incluyó en este punto? Bueno, la respuesta obvia es que incluirlo aquí, en lugar de incluirlo más adelante, favorecía pues el propósito del escritor. ¿Cuál fue ese propósito? Bueno, imposible saberlo a ciencia cierta. Tal vez el evento se insertó aquí para proporcionar una muestra más de cómo el Señor proveía para Israel. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, le había proveído de liberación, le había proveído de guía, como le proveyó de esa guía, con la nube y el fuego. Eso lo hemos visto también. Le había proveído de agua, le había proveído de alimento y también, por último, le había proveído de protección, de victoria sobre los enemigos. ¿Cuáles enemigos? Sobre la victoria que les dio sobre los amalecitas. Todo eso pues lo habían recibido de Dios. Entonces lo que vemos es que al referirse a este incidente, el pasaje muestra que el Señor también le proporcionó organización a su pueblo. Y claro, para ello usa un hombre sabio, podemos decir, usa a su suegro, un hombre ya viejo. Probablemente a lo mejor su suegro tendría a lo mejor 90, 95, 100 años. En aquellos tiempos pienso que ya no era la situación todavía decrépita de un hombre de 80, 90 o 100 años. Pienso que todavía, y más que eran personas que Dios les usaba, que Dios se encargaba de darles fortaleza a esta edad. Bueno, dos posibles razones para que se colocara la narración fuera de secuencia las tenemos. En primer lugar, el relato ofrece un alivio muy necesario de la tensión del ritmo frenético en el que la narración venía dándose. Esa situación pues en que estaba metido Moisés. En segundo lugar, las relaciones de amistad entre los madianitas o ceneos, porque también así se identifican a los madianitas, los ceneos con letra C, de la primera parte del capítulo, vinculan la narración y contrastan agudamente con el comportamiento peligroso de los amalecitas del capítulo anterior. Es un contraste que se da aquí. Se da la situación de peligro de los amalecitas, ya lo sabemos ampliamente, que Dios intervino, Dios destruyó a los amalecitas y continuó con esta destrucción, pero aquí se da un contraste. Llega Jetro, su suegro. ¿Cuál es el contraste? Que Jetro no llega para causar daños, Jetro llega para ayudar después que se da cuenta de lo que le informa Moisés desde la liberación
y todo ese peregrinaje, la victoria sobre los amalecitas, Jetro llega a ayudar, pues. Eso es lo grandioso que se ve aquí. Entonces, del mismo modo, pues el énfasis en las ordenanzas y las leyes que habla el versículo 20, que lo vamos a ver después, el énfasis que se da de la última parte de este capítulo, crea un puente pues que lleva al pacto y a la ley, los cuales son presentados en el siguiente capítulo. O sea, es lo que veremos en el capítulo 19, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, yo le he dicho a usted que se presentan dos situaciones o dos posibles ideas. La referencia a las ordenanzas y leyes de Dios sugieren que la visita de Jetro tuvo lugar después de la promulgación de la ley. Y la número dos es que la visita de Jetro podía haber ocurrido antes de la promulgación de la ley en el monte Sinaí. ¿Por qué digo esto? Bueno, si Moisés no había recibido los 10 mandamientos, entonces la frase las ordenanzas y las leyes podría ser una referencia a las leyes que habían sido dadas por Dios, pero que no habían sido ordenanzas y leyes, no habían sido escritas. ¿Ve? Acuérdense que Dios usaba el método oral. El método oral es el hablar. Él se comunicaba con Moisés, se comunicaba de esta forma, pues, y acuérdense que la revelación que Dios usó en todo este tiempo, en todos estos siglos, fue diferente. Él no se comunica a nosotros de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la revelación completada a través de los 66 libros que tienen las Sagradas Escrituras. Entonces, afirmando pues que la expresión, las ordenanzas y las leyes no tiene ninguna referencia al decálogo que se verá en el capítulo 20, el cual no había sido dado todavía, sino que es una referencia a ese vasto cuerpo de normas y reglamentos que Moisés ya había comunicado al pueblo por mandamiento del Señor. O sea, lo que Dios le comunicaba a él. O sea, ustedes tienen que entender que esas relaciones que tenía Moisés con Dios cuando se apartaba y Dios le hablaba, usted tiene que comprender que Dios le tenía que decir muchas cosas, no era que le iba a decir 2, 3 palabritas y punto, no. Dios se encargó de instruir a Moisés para que lo transmitiera a la nación, y usted tiene que entender que Dios se encargó de que cuando usó a Moisés y a otros hombres, les dio la facilidad de la retentiva mental. ¿Ve? Cómo es que retenían lo que él les decía para que se lo comunicaran. Y esto evidentemente que es posible de acuerdo a la mente humana, y no digamos que es posible cuando Dios interviene directamente, es decir, cuando Dios intervenía directamente. Evidentemente que Dios tuvo que darles estas grandes bendiciones a los hombres que Él usaba. En otras palabras, pues, si el incidente se produjo antes de que Moisés recibiera la ley, entonces tuvo que haber estado juzgando al pueblo de acuerdo al conocimiento que tenía de la voluntad de Dios al momento, pues. Y más adelante las ordenanzas y las leyes serían dadas con más detalles en el monte Sinaí, y esto lo vamos a ver cuando lleguemos a esas
etapas, ¿verdad? Esto es bien importante. Otra posibilidad, y con esto voy a terminar, como les dije, es una parte un tanto corta porque no quiero que entremos, lo voy a dejar para el siguiente día del Señor, si el Señor nos lo permite, las últimas 2 lecciones de este capítulo 18. ¿Ve? Entonces, otra posibilidad es que la expresión sea una prolexis. ¿Qué es una prolexis? Una prolexis es que habla de lo que todavía tenía que venir como que si ya existiera. Esa es una prolexis que habla de lo que todavía tenía que venir como si ya existiera. Usted, por ejemplo, en sus conversaciones y en su relación con la familia, con amigos, lo que sea, puede usar la prolexis de algo como que todavía no se da, está por venir, pero como que si ya existiera. Entonces pueden encontrarse estos ejemplos de prolexis a inicios del libro de Éxodo, donde se habla de mandamientos y estatutos, pero todavía no se habían dado. Se habla en una forma de prolexis, porque miren lo que dice Éxodo 15:26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, por eso es que le digo, pues pueden encontrarse estos ejemplos de prolexis a inicios de Éxodo, donde se habla de mandamientos y estatutos y de ley. Es decir, esto fue recopilado en la Torá y antes de que se diera la ley, pues está hablando en esa forma de prolexis. Espero que me haya entendido lo que le estoy hablando al respecto, y como le digo, yo voy a parar acá para que en las siguientes 2 clases veamos cómo es que Dios es alabado, y veamos también las lecciones que se sacan del buen consejo de parte de hombres que vale la pena escucharlos. Que Dios ayude a cada uno de nosotros en el mensaje presentado, y que Dios nos ayude pues a saber recibir el consejo de personas que son sabias. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, te damos agradecimientos porque tú nos ayudas al estudio de tu palabra y nos alimenta muchísimo, Señor. Hay mucha ventaja de esta visita de Jetro a Moisés y del sabio consejo que le dio a Moisés, y que Moisés no fue rebelde a escuchar el buen consejo. Gracias, Señor, pidiéndote que nosotros así procedamos de esta manera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.